Buenas tardes, mi nombre es Junior Quispe Moreno y en este video analizaré si la reforma agraria peruana fue o no fue beneficiosa para el país desde los aspectos político, económico y social. Bueno, para entender el Perú actual debemos analizar los cambios y permanencias que ocurrieron entre 1930 y 1990, periodo que transformó la profundidad de nuestra sociedad. Uno de los procesos más importantes de esta época fue la reforma agraria implementada por el gobierno de Juan Velasco Alvarado a partir de 1969. ¿No? Antes de la reforma, el Perú mantenía un sistema latifundista heredado desde la colonia, donde pocas familias concentraban la tierra, mientras millones de campesinos vivían en condiciones de servidumbre. Esa estructura había permanecido prácticamente intacta desde el siglo XIX. Bueno, mi postura es clara. La reforma agraria fue una medida históricamente necesaria que tuvo resultados mixtos. Fue políticamente transformadora al eliminar el poder oligárquico, económicamente problemática por su deficiente planificación y socialmente beneficiosa, aunque con importantes limitaciones. Este proceso marcó un cambio fundamental, ¿no? Que todavía incluye en la conformación del Perú de hoy. Bueno, a continuación voy a presentar un argumento por cada uno de los aspectos, tanto político, económico y social. Desde el aspecto político, considero que la reforma fue mayormente beneficiosa porque eliminó el poder oligárquico, ¿no? Que había permanecido intacto desde 1930. Mi argumento es que la reforma terminó definitivamente con el sistema gamonal, que impedía la democratización del país. Durante décadas, desde 1930 hasta 1969, las familias terratenientes no solo controlaban la tierra, sino el poder político local y regional. Ellos decidían elecciones, controlaban autoridades y mantenían a los campesinos sin derechos ciudadanos y básicos. Al expropiar las haciendas y redistribuir el poder a través de cooperativas agrarias, se desarticuló esta estructura feudal y abrieron espacios de participación política campesina, ¿no? Que no existían. Bueno, este cambio político fue irreversible y sentó las bases para la democratización rural que consolidaría en los años 80. Bueno, que el gobierno de Velasco era militar y autoritario, este cambio estructural fue fundamental para la modernización del Perú, eh, en la política del Perú, ¿no? Y su influencia, ya que su influencia persiste hasta hoy en una mayor participación ciudadana en zonas rurales. Bueno, en el aspecto económico, la reforma agraria fue mayormente perjudicial debido a su deficiente implementación. Mi argumento nos dice que la reforma desarticuló el sistema productivo agrario sin crear alternativa eficiente. Esto generó una caída sostenida en la productividad que afectó al país durante las décadas. Se, se expropió la tierra bajo el ideal de justicia social, pero no se proporcionó asistencia técnica, créditos adecuados ni capacitación a los nuevos propietarios. Las cooperativas creadas resultaron ineficientes y mal administradas. Como consecuencia de esto, bueno, los sectores como el azúcar y el algodón, que en las décadas de 1940 y 1960 habían sido importantes productos de exportación, nunca recuperaron sus niveles de producción. Por esto el Perú pasó de ser exportador a importador de alimentos. Una transformación económica negativa que agudizó durante la crisis de los años 80 y 90. Debido a esto, esta independencia alimentaria externa es una de las permanencias problemáticas que arrastramos hasta hoy. Bueno, el problema no fue redistribuir la tierra, sino hacerlo sin planificación económica integral. Y esta deficiencia marcó negativamente la conformación del sector agrario del Perú actual. Bueno, en aspecto social, no, dice que la reforma agraria fue beneficiosa porque produjo cambios profundos que rompieron con permanencias coloniales. Mi argumento es que la reforma dignificó a millones de campesinos y generó movilidad social accidente que transformó la estructura social del Perú. Bueno, se terminó con la servidumbre y las relaciones laborales
precapitalistas que habían permanecido desde 1930, ¿no? Los campesinos dejaron de ser peones para convertirse en cooperativistas o propietarios. Esto no solo fue un cambio económico, sino fundamentalmente un cambio que en su estatus social y su dignidad humana. Bueno, además, el tener acceso a tierras, miles de familias campesinas pudieron enviar a sus hijos a estudiar durante los años 70 y 80, generando así la primera oleada masiva de profesionales en el origen rural. Esta movilidad social transformó la composición de la clase media peruana y es uno de los cambios más visibles en la conformación del Perú actual. Bueno, aunque la reforma no eliminó la pobreza rural, sí rompió estructuras de exclusión centenarias y generó una sociedad más exclusiva cuyo legado persiste hasta hoy. Para concluir, reafirmo mi postura. La reforma agraria fue una medida necesaria con resultados mixtos, ya que esto forma parte fundamental de los cambios y permanencias ocurridos entre 1930 y 1990. Políticamente representó un cambio profundo y beneficioso, ya que eliminó el poder oligárquico y que había permanecido desde el inicio del siglo XX y bueno, democratizó las relaciones del poder en el campo. Económicamente fue problemática y perjudicial. No logró generar desarrollo productivo, sostenible y dejó al país dependiente de importaciones alimentarias, problema que persiste en el Perú actual. Socialmente produjo cambios irreversibles y beneficiosos. Dignificó a millones de campesinos generando movilidad social y bueno, rompió con permanencias de exclusión y servidumbre. La reforma agraria es clave para entender la conformación del Perú de hoy, ¿no? Nos dejó una sociedad más democrática e exclusiva, pero también un sector agrario débil. Su legado nos enseña que las transformaciones sociales requieren no solo de justicia, sino también de planificación integral. Bueno, esta interpretación histórica nos permite comprender que los cambios profundos tienen costos y beneficios y que entender este balance es fundamental para pensar en el desarrollo futuro de nuestro país. Muchas gracias.